Saludos a todos los alumnos de octavo año básico. Les voy a explicar ahora un poco lo que vamos a trabajar en tecnología. Espero que esto quede muy claro y que se estén cuidando lo más que se pueda en las circunstancias actuales. Entonces, en la cápsula anterior habíamos hablado un poco sobre objetos tecnológicos, habíamos hecho un repaso al respecto, habíamos explicado la diferencia entre objeto tecnológico simple, complejo, habíamos hablado también de los software, de los hardware, la parte física, ¿se acuerdan? Del objeto complejo y también la parte interna, que es lo que hacía que funcionara. Dentro de esto teníamos las aplicaciones, en donde yo había pedido también que ustedes desarrollaran una aplicación al respecto que pudiésemos usar y que supliera alguna necesidad, tomando en cuenta también un poco el tema de la publicidad, que es bastante importante para que este proyecto sea llamativo para un potencial cliente, que es lo que mayormente necesitamos para que el proyecto tenga un futuro esperable. Ahora, si hablamos concretamente ya de lo que es un proyecto, tenemos que pensar que no solamente podemos hablar de algún producto en cuestión, sino que también habíamos hablado que podíamos publicitar algún servicio en particular. Entonces, esto es lo que vamos a explicar un poco ahora. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tendríamos que seguir para ya realizar un proyecto tecnológico de mayor nivel? Lo primero sería hablar de lo que son problemas y necesidades. Y lo que tenemos acá en la pantalla son los pasos que tendríamos que nosotros seguir para empezar a desarrollar este proyecto. La necesidad es lo más importante porque de eso se va a desprender todo lo que vayamos a hacer después. Tenemos que los pasos acá serían los siguientes. Identificación de la necesidad en cuestión, una o más que pueden estar relacionadas, ¿cierto? En base a eso vamos a trabajar, vamos a tratar de buscar algo que encontremos que se repite en una cierta cantidad de personas, que ojalá sea una población mayoritaria para que esto sea mucho más masivo. Entonces, teniendo en cuenta ya la necesidad que vamos a cubrir, empezamos a analizarla, empezamos a indagar en cómo podríamos nosotros suplir esa necesidad, cómo podríamos cubrir este servicio de manera eficiente, y ahí es donde ya empezamos con lo que es la parte del diseño. Empezamos a diseñar, podemos crear una aplicación que cubra esto, podemos crear un servicio que va a funcionar de tal y tal manera. Y una vez que ya tenemos más o menos ideado esto, después de hartos pasos, por ahora vamos a trabajar solamente en la primera parte, pero esto requiere mucho trabajo porque el diseño tiene que contemplar varias cosas, y lo que más importante todavía, tenemos que, como dice el punto 3, organizar y gestionar. O sea, tenemos que ver qué tan factible es esto. Yo ya identifiqué la necesidad, tengo más o menos pensado el diseño de lo que quiero hacer, no sé, un objeto, una aplicación, una cadena de servicio al cliente, no sé, ofreciendo hotelería, despachos a domicilio, lo que se les pueda ocurrir a ustedes. Ahora, la organización y la gestión nos va a permitir ver qué tan factible es realizar esta idea que yo tengo. Vamos paso por paso. Primero hay que hacer esto, hay que conseguir los fondos necesarios, hay que gestionar cuántas personas vamos a necesitar para que esto funcione. Necesito una persona que se dedique a tal área, una persona para esto otro. Necesito gestionar los fondos con alguien, de dónde vamos a sacar el dinero para que esto sea posible. Y ahí vamos ya pasando a lo que sería el punto 4, que es la ejecución. Ya tenemos el diseño, tenemos la necesidad, tenemos la gestión, tenemos los fondos, tenemos a toda la gente que necesitamos. Entonces, manos a la obra y empezamos a trabajar ya en este proyecto en cuestión. Y por último vendría lo que es la parte de evaluación y perfeccionamiento. Empezamos a hacer pruebas y vamos indagando ahí cómo funciona, va funcionando bien, la gente está empezando a quedar satisfecha con el servicio que le estamos ofreciendo, cuáles son las opiniones al respecto, y si es que quizás viéndolo ya en la práctica nos damos cuenta de que anda bien, pero
tal vez podríamos mejorar algunas cosas, agregar algunos otros servicios menores para que esto vaya siendo cada vez más atractivo y vaya innovando, ¿cierto? Las opciones de servicios que tenemos en el mercado, las aplicaciones, por ejemplo, siempre se están actualizando. Pensemos, por ejemplo, en las cadenas de comida. ¿Cómo era antes? Yo iba a tal parte, compraba comida, pagaba por ese servicio, listo, quedaba satisfecho, pero ahora ya ni siquiera hay que salir de la casa. Ahora tenemos que pedimos por internet, ¿cierto? Que nos llega la comida a la casa o lo que sea que queramos comprar. ¿Por qué? Porque las empresas que ofrecen algún servicio siempre están actualizándose y eso es muy importante. Las cadenas, por ejemplo, de comida que hoy en día no entreguen despachos a domicilio se empiezan a quedar atrás porque tienen una gran competencia. Entonces siempre es importante ir evaluando cómo va nuestro servicio y irlo perfeccionando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bien sencillo. Vamos a pensar qué necesidades existen en el mundo actual. Podemos partir pensando en qué necesidad tiene cada uno de ustedes en este momento, en su casa, o qué necesidad hay en mi barrio, en mi comuna, en mi país o en el mundo. Actualmente lo que está pasando nos da para pensar mucho de cuáles son las necesidades más importantes que tiene la gente actualmente. Y en base a eso quiero que reflexionemos un poco. Entonces la actividad es bastante sencilla. Quiero que vayan tomando nota, identifiquen alguna necesidad de la actualidad. Piensen ustedes cómo podrían suplir esta necesidad, qué se podría inventar para mejorarla, cómo hacer que esto sea más o menos accesible a toda la población, a la mayoría de la población, ojalá. Y pensar también en cómo esto impactaría en la calidad de vida. ¿Tendríamos una mejora como sociedad si suplimos esta necesidad? Entonces, vamos a pensar simplemente en esto. Vamos a trabajar solo en el primer paso. El tema de lo que es organización, gestión, desarrollo, todo eso lo dejamos para después. Vamos a partir por lo más básico, que es identificar una buena necesidad. Entonces, aclarado esto, espero que vayamos revisando las cápsulas, tanto esta como la anterior, que nos pueden servir. Pueden pensar incluso en la misma aplicación que ya habían creado antes y desprender de ahí alguna idea para en un futuro realizar un servicio mucho mayor. Entonces, si estamos claros con esto, espero que puedan trabajar de buena forma y que se sigan cuidando lo más que se pueda, tanto ustedes como su familia.